puestos a pensar como país es lograr lo que estamos queriendo lograr. Un buen incremento de la masa, o sea, que los animales que salgan en tiempo y forma, con 100 kilos de peso promedio. Ese es el reto pensado como país, para mí. ¡Cubano! ¡Vamos para allá! Como cada mañana, la televisión cubana transmite en vivo la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actual situación epidemiológica en el país. Como ya es costumbre, el parte habitual nos llega a través del doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del sector. Me dicen que tenemos ya listo el contacto con el Centro de Prensa Internacional. Allí se encuentra, como cada jornada, Héctor Ahmed Velázquez. Muy buenos días, colega, adelante. Buenos días, Gisela, y todos los que nos siguen. Sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes, a Gisela, que nos apoya siempre, y a todas las personas que en diferentes lugares nos siguen y escuchan la información que brindamos. Bueno, un día sin fallecido, una buena información. De todas formas, en el país se encuentran ingresados en los hospitales 334 pacientes, 14 en vigilancia, 139 sospechosos, y confirmados 181. Son los casos activos que tenemos en el día de hoy. En la atención primaria de salud se vigilan 664 personas por nuestros profesionales, nuestros especialistas, por determinados riesgos epidemiológicos. Ayer se procesaron 2.543 muestras en los laboratorios de biología molecular del Instituto de Medicina Tropical, 1.011 muestras, en el del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 469, en el de Villa Clara, 304, en el de Santiago de Cuba, 280, en los laboratorios del Hospital Hermanos Mejeira, 346, y en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 133 muestras. Realmente todos hicieron un esfuerzo y se pudo cumplir la cifra de 2.543 muestras. Como resultado del análisis de estas muestras, pues se diagnosticaron 10 personas con positiva, el 0,39%, que son casos confirmados de la COVID-19. De esta forma, en Cuba se acumulan 146.276 muestras realizadas y 2.305 positivas. Hay una interrogante. Primero vamos a ver unas gráficas que nos ilustran y que yo la voy a aprovechar para un poco que llamar a la reflexión, llamar a la atención de toda nuestra población en lo importante que es el cumplimiento de las medidas que están establecidas. En esta primera gráfica está representado los casos confirmados por semanas estadísticas, y la primera que comenzó a incrementarse es la semana del 6 al 12 de abril. Lo digo porque estoy seguro que no se puede ver, que es cuando se confirmaron 349 casos. Durante todo el mes de abril, después fueron 366, después fueron 334, después 280, que fue la semana del 27 de abril al 3 de mayo. Como ustedes ven, todo el mes de abril fue un mes en el cual se confirmaron un número elevado de casos
y que con mucho esfuerzo ya a principios de mayo comenzó a bajar. Y como ustedes ven, van bajando. Hay algunas barras, como es la semana 23, que son 146, que se deben a eventos que se vienen produciendo como antes. En la próxima gráfica, que ahí nos ayudan, se ve un poquito más todos los picos que se han producido en diferentes momentos. Ahí lo ven, son diferentes picos que se han producido en diferentes momentos y que se corresponden con eventos que hemos tenido. Ahí está el evento del Cotorro, los eventos de Villa Clara, el evento de Centro Habana. Entonces, cada evento de estos que aporta un número importante de casos, pues son los picos estos que se ven aquí. Yo lo utilizo para que vean el esfuerzo que ha hecho nuestro país con el mantenimiento de las medidas de restricción en toda Cuba, y que disminuir esta enfermedad no ha sido fácil. Es una enfermedad, es un virus con determinadas características que hace difícil su control, y que lo que llamo a la reflexión para que nuestra población, que ya a partir de ayer 13 provincias, el municipio especial Isla de la Juventud, pues pasaron a la fase 1 de la primera etapa, pues realmente cumplamos con todo lo que está establecido. Y los que vivimos en La Habana, los que vivimos en Matanza, todavía un poquito más, porque todavía no hemos podido llegar a la primera fase. Hay una curva que estoy seguro que nos van a ayudar en la televisión, ahí ustedes la tienen, ustedes la conocen. Es la curva donde se ponen diferentes escenarios. El rojo es el crítico, el peor de todos, el verde es el medio y el azul, que es el favorable, que era donde nos habíamos mantenido y donde incluso llegamos a estar por debajo del escenario favorable. Estos son enfermos hospitalizados, estos son casos activos. Sin embargo, vean ustedes cómo ya a principios del mes de junio el número de casos se fue un poco de la curva azul, lo cual es traducción de los eventos que tuvimos en este momento. Y que yo reitero, es sumamente importante que se conviertan en mínimo, para no decir que lo resolvamos totalmente, porque indiscutiblemente es un esfuerzo que, reitero, ha hecho nuestro Estado, nuestro partido, para que se logre mantener en esta forma. Y que estoy seguro que los cubanos vamos a seguir dándolo todo para que se mantenga así. Los 10 casos que se confirmaron ayer, todos son cubanos, 5 son contactos de casos confirmados, y ya de esta forma se acumulan 2.003 casos diagnosticados en Cuba, el 88,51%, que son contactos de casos confirmados anteriormente. 5 aún no se precisa la fuente de infección y se acumulan 99, el 4,37% de los casos confirmados en Cuba, en los cuales se sigue trabajando para encontrar la fuente de infección. Siempre mencionamos los 161 personas que tienen como fuente de infección el extranjero, el exterior de nuestro país. Hay que decir, porque también eso es algo que la población pregunta, ¿no? Bueno, de los 5 sin fuente de infección que tuvimos hoy, 4 son de estudios poblacionales. Y eso es la importancia de los estudios poblacionales, que se hace en lugares donde no tenemos casos confirmados en ese momento. No es producto de un control de foco, de casos que se han diagnosticado. Son estudios que se hacen en grupos de población de riesgo, y 4 de los diagnosticados ayer obedecen a estos estudios poblacionales. 2 de los 10 de ayer son del sexo masculino. Se acumulan 1.163 pacientes del sexo masculino, que es el 50,45% de los casos confirmados en Cuba, y 8 en el día de ayer son del sexo femenino, acumulándose 1.142, que es el 49,54%. Fíjense cómo en nuestro país
el comportamiento de la pandemia por sexo va más o menos parejo en cuanto al número de personas que se confirman. 7 de los casos positivos fueron asintomáticos. Con esto ya se acumulan 1.244 personas, el 53,97% de los casos diagnosticados en Cuba, que en el momento del diagnóstico están totalmente asintomáticos, y ahí la importancia del cumplimiento de las medidas de protección. Y sin embargo, que también lo hemos comentado, este comportamiento en los últimos 15 días ha tenido una variación, porque en los últimos 15 días, que los casos confirmados fueron 58, 122, o sea el 77,2%, pues son casos asintomáticos al momento del diagnóstico. ¿Qué quiero decir con esto? Que este grupo de mucho riesgo, porque ni va al médico, ni se detecta, a no ser por los estudios que se hagan, pues está transmitiendo en la comunidad. Por grupo de edades, hay 4 de las personas diagnosticadas ayer de 20 a 39 años de edad, 4 de 40 a 59 y 2 de 60 y más. El 40 y el 20% respectivamente. No se diagnosticó en el día de ayer, no se confirmó ningún niño con la COVID-19 y por lo tanto se acumulan los 249 que se habían diagnosticado, de los cuales ya 231, o sea el 92,8%, se encuentran recuperados y de alta clínica y epidemiológica en algunos casos. Los 10 casos pertenecen a la provincia de La Habana, distribuidos en 6 municipios de nuestra capital, y esto hace que La Habana en el día de hoy tenga una tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes de 7,25%, por 100.000 habitantes, perdón, discretamente superior al día de ayer. Matanzas es la otra que presenta una tasa de 0,56, pero que ya es inferior a la que tenía en el día de ayer. Y como toda nuestra población conoce que ya se encuentran en la fase 1 de la primera etapa, hay 13 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. Me estoy refiriendo a Artemisa, a Ciego de Ávila, a Granma, a Pinar del Río, a Mayabeque, a Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritu, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo y, como ya dije, la Isla de la Juventud. Ahí yo les puedo decir, porque lo evaluamos a solicitud de nuestra población, que hay provincias que llevan más de un mes sin confirmar un caso. Y algunas, como por ejemplo Santi Espíritu, lleva 41 días, Santiago de Cuba 48 días, Pinar del Río lleva 33, Mayabeque 44, pero les puedo decir así, todas estas provincias llevan más de 30 días y algunas, como el caso de Bauta en Artemisa, que lleva 21 días, el caso de Morón en Ciego de Ávila, que lleva 23, en Cienfuegos hace 51 días, no sé, confirman casos, Camagüey 6, 27 en Guisa, en Granma, 49 en Guantánamo, 9 en Holguín, 47 en el municipio especial Isla de la Juventud, 33 en Las Tunas, 17 en Matanzas. Lo digo porque la población dice, bueno, usted siempre dice que son más de 15 días, correcto, pero eso cuanto hay algunos que tienen más de 15 días. Y la otra información que yo quería dejar claro es que también han existido opiniones en relación que, claro, como en muchas de estas provincias no se realizan estudios, pues es lógico que no aparezcan casos. Y no es la situación. Aquí yo les puedo hacer que en el día de ayer, todas las provincias procesaron, o sea,
Se procesaron muestras buscando la COVID-19 de todas las provincias. Y les puedo decir que con cifras elevadas, por ejemplo, Santiago de Cuba estudió 105, o sea, de la provincia de Santiago se estudiaron 157 muestras, de Camagüey 130, de Villa Clara 55, de Cienfuegos 48. Ahí está, ahí ustedes tienen el número de PCR realizado y cómo lo sacamos, porque es lógico, si la población es mayor tiene que ser mayor el número de muestras, entonces lo sacamos por tasa por 1000 habitantes y ustedes ven que la tasa más grande la tiene la Isla de la Juventud, que ha procesado 39,2 muestras por cada 1000 habitantes. Está La Habana, que es lógico, la complejidad de La Habana, el número de eventos que tiene, pues el 30,3 por 100.000 habitantes, Matanza 17,8, pero Villa Clara, que es una provincia que no detecta casos hace varios días, el 20,3. O sea, ¿qué quiero dejar claro? Que no obedece a que no se realicen estudios en las provincias donde no se confirman casos, que además eso se analiza continuamente. Bueno, de esta forma, de los 2.305 pacientes diagnosticados con la enfermedad, hoy se mantienen activos, hoy se mantienen ingresados 181 y favorablemente y como resultado de los tratamientos, de la conducta terapéutica, de la conducta epidemiológica que se siguen con los casos, 180, o sea, el 99,4%, tienen una evolución clínica estable. Lamentamos, como siempre, el fallecimiento de 85 personas, lo cual da a nuestro país una letalidad de 3,69%. Y de esta forma se mantiene en el lugar número 18 de los 35 países de la región de las Américas, que, como siempre decimos, encabezan la relación en cuanto al número de confirmados, en cuanto al número de casos fallecidos, pues los Estados Unidos de Norteamérica, Brasil, Perú, Chile, son los países que encabezan. Y Cuba se mantiene en el lugar 18 y podemos decir que 10 países en la región de las Américas tienen una letalidad por encima del 5,18%, que es la letalidad de la región. Siempre mencionamos los 2 evacuados. Ayer otro indicador favorable, se dieron 17 altas en el día, por lo tanto 7 altas más que los casos confirmados, y ya de esta forma 2.037 pacientes, el 88,5% de todos los diagnosticados en Cuba se encuentran de alta, se encuentran recuperados, se encuentran incorporados a su actividad o en vigilancia, algunos casos cuando todavía le falta la segunda quincena de restricción de movimiento. Mantenemos un crítico, el que habíamos informado ayer, de la provincia de La Habana, que se encuentra en el Hospital Salvador Allende, y no tenemos en el día de hoy ningún grave. Estos son los indicadores, los aspectos que tienen que ver con el comportamiento de la pandemia en nuestro país, que como ustedes ven, hay algunos elementos favorables, pero que sabemos que tenemos que seguir con mucho cuidado, y con mucho cuidado por toda nuestra población, para que realmente esto se mantenga. Porque como dije al inicio, las características de esta enfermedad, la complejidad en la transmisibilidad de la misma, hace que sea de mucho riesgo todavía. El mundo convulso, hasta anoche a las 12 de la noche se mantenían los 185 países que han confirmado casos de COVID-19. Ayer se diagnosticaron en el mundo 176.241 personas con la COVID-19. Y ya llegamos a la llamativa cifra de 8.318.370 casos confirmados. Ayer
mucho más de mayor severidad, 5.247 personas perdieron la vida en el mundo por esta enfermedad. Se acumula ya prácticamente 5.448.735 fallecidos, que representan una letalidad del 5,39%. Como habíamos dicho ya, la región de las Américas reporta 4.098.241 casos confirmados, 110.748 en un solo día. Eso demuestra que es precisamente nuestra región, con los países que me referí en cuanto a mayor número de casos, la que se ha convertido en el epicentro de la pandemia. Y el aporte de la región de las Américas a los casos del mundo, pues ya llega al 49,27%, superior al que teníamos en el día de ayer. 3.479 fallecieron y eso hace un acumulado de 212.399 fallecidos y, como ya había dicho anteriormente, una letalidad de 5,18%. Bueno, hasta aquí la información de Cuba, del mundo y cómo está teniendo el comportamiento esta pandemia en ambos lugares. Bueno, Héctor, arriba. Si comenzamos, doctor, entonces la ronda de preguntas. La agencia de noticias Prensa Latina pregunta lo siguiente: ¿con qué criterio se aplican las pruebas PCR y específicamente en cuáles grupos de riesgo? Por ejemplo, ¿cuáles fueron esos criterios en la jornada del miércoles 17 de junio cuando se reportaron 15 casos positivos? Bueno, las pruebas PCR se aplican a los casos sospechosos, a los casos que han sido contactos de muchos de los diagnosticados ya. De hecho, ustedes ven que todos los días se informan de casos. PCR se hacen en estudios poblacionales que se han explicado. Nosotros lo hemos explicado, el colectivo de científicos que trabaja junto a esta pandemia y que aporta mucha información, pues ha explicado los estudios poblacionales que se hacen en lugares, no precisamente donde hay contacto, donde hay sospechosos, lugares determinados por que sean silentes o porque tengan complejidad. Toda persona que tiene una infección respiratoria aguda que conlleve ingreso hospitalario se le hace un PCR. Toda persona que lamentablemente fallezca en nuestro país por una enfermedad respiratoria aguda se le hace el PCR. A las personas que llegan del exterior y que, como se conoce, se mantienen en aislamiento durante 14 días, pues se le hace una prueba antes de ya incorporarse a su actividad o a lo que vienen a nuestro país. Cada vez que aparece un caso confirmado o caso confirmado en determinados centros que, como se ha explicado aquí, la población ha estado al tanto, han constituido eventos de transmisión, pues se estudia prácticamente el 100% de los trabajadores, el 100% de los contactos que han tenido con esos trabajadores, las familias de esos trabajadores y los contactos que ha tenido, todas esas personas se le hace PCR en un momento determinado. Esos son fundamentalmente los grupos de riesgo y reitero, cada vez tratamos de abarcar más estos estudios en grupos de población para poder detectar precisamente los asintomáticos que fíjense cómo se han ido incrementando, que se mantienen en la comunidad. Esos son fundamentalmente. Ahí está también el test rápido, que también permite detectar infección en un grupo de personas, que también se aplica a otros grupos de riesgo que existen en la comunidad. Bien. Doctor, un usuario en redes sociales nos comparte de la siguiente situación. Mi hijo de 33 años sufre desde hace un año de miastenia gravis.
previa consulta a su médico, tomó las gotitas homeopáticas y evidentemente funcionan porque le activaron su sistema inmunológico al punto de que se desestabilizó de su enfermedad, pero está siendo tratado para lograr su estabilización. Mi preocupación es que evidentemente pacientes como él no podrán vacunarse cuando se logre la vacuna. Además, cuando todo se normalice, deberá reincorporarse. Al ser tan vulnerable, me preocupa que su protección se limite a las medidas que conocemos y adoptamos responsablemente. El universo de pacientes miasténicos es limitado. Aún así, pregunta este usuario, ¿se podrá dedicar a algún estudio para lograr un fármaco que pueda protegerlos? Mira, la miastenia gravis es una enfermedad inmunológica del sistema nervioso central que se caracteriza por debilidad y fatiga de los músculos voluntarios, por un problema en la transmisión de la unión neuromuscular. Ahora, esta enfermedad que hay un grupo de pacientes, y creo que la pregunta la hace la madre de uno de los pacientes. Bueno, pues primero en Cuba no hemos tenido casos de miastenia gravis con COVID. Eso lo precisábamos ahora en la mañana con el profesor Pereda, ¿no? Ahora, lo que pudimos revisar es que estos pacientes, que es la pregunta, cuando aparezca la vacuna, hoy no hay vacuna contra esta enfermedad, lo que se propone es que se utilicen las vacunas con virus muertos. Las vacunas pueden ser de virus muertos o de virus vivos atenuados. Las de virus vivos atenuados no es recomendable que se utilicen en este tipo de pacientes, pero las de virus muertos, que también se están ensayando para buscarlo, pues esas sí se podrían utilizar. Yo reitero, hoy no hay vacuna, hoy no se tiene información, hay varios anuncios, China y otros países de que tal vez este año se pueda tener. Lo que pasa es que también hemos visto que con todos los ensayos clínicos que tiene que tener un producto para que se convierta en una vacuna y se distribuya al mundo, pues tienen que hacer varios ensayos que llevan un tiempo. Ojalá apareciera en este año. En el caso de que eso fuera así, pues bueno, veremos qué es lo que sale y sería recomendable este tipo de vacuna. Estos pacientes, lo que también es recomendable que no suspendan su tratamiento, ellos tienen un tratamiento fijo que no se debe suspender, y al igual que toda la población, y yo pudiera decir a lo mejor un poco más reforzado, pues todas las medidas que están establecidas de restricción de movimiento, de no salida, de protección, de nasobuco, de lavado de las manos, de desinfección de las manos, de distanciamiento social, si por una casualidad tiene que salir, pues en este tipo de pacientes, pues tiene todavía mucha mayor validez. Reitero, es lo que pudimos revisar de lo que se ha visto en el mundo, porque nosotros ahí no tenemos experiencia de haberla vivido en relación con la COVID y esta enfermedad que se denomina miastenia gravis. Terminamos así, doctor, la ronda de preguntas. Terminamos. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los que hacen posible esta transmisión y muchas gracias a nuestra población que nos sigue pacientemente todas las mañanas. Que tengan un buen día y a seguirnos protegiendo. El agradecimiento también para usted, doctor, para los corresponsales por sus preguntas y, por supuesto, para todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales. Gracias, Héctor. También al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, por el parte habitual sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Cuba confirmó en el día de ayer 10 nuevos casos positivos a la COVID-19. Afortunadamente no se reportó ningún nuevo fallecido, por lo que el acumulado total es de 85 fallecidos desde el inicio de la epidemia en nuestro país. 10 casos, 7
de estos 10 casos son asintomáticos, todos de La Habana. Por tanto, se confirma la tendencia en nuestro país a reportar cada día más un curso asintomático de la enfermedad. Algo que se validaba ayer durante el encuentro del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con los científicos cubanos que están evaluando el comportamiento de la enfermedad. Decíamos que esta estadística de hoy también resalta por el número de pacientes ingresados hoy, 181, de ellos 180 presentan una evolución clínica estable. Resalta justamente el hecho de que cada día más son los pacientes los que presentan una evolución estable en este tratamiento. 2.305 pacientes diagnosticados hasta este momento con la enfermedad, 2 evacuados es la cifra que se mantiene. Se reportan 2.037 pacientes de alta clínica, 17 en el día de ayer y un crítico. Haciendo un resumen de la residencia por provincias y municipios de los 10 casos confirmados, decíamos que todos pertenecen a la capital del país, 3 del municipio Centro Habana, usted tiene ahí el apoyo gráfico, 2 en el municipio San Miguel del Padrón y Guanabacoa, respectivamente, La Lisa con un caso, 10 de octubre con un caso y Boyeros con 1. Hoy en esta jornada el doctor Francisco Durán también evidenciaba el comportamiento de la enfermedad por provincias. Hay provincias que se han mantenido por más de un mes sin reportar casos de la COVID-19, lo que habla del comportamiento también favorable de esta enfermedad y de las acciones, la efectividad de las acciones de contención en varias provincias. Por ejemplo, Cienfuegos con 51 días sin reportar casos de la COVID-19. También muchas provincias orientales como Guantánamo, Santiago de Cuba con más de 40 días sin reportar casos con la enfermedad. Los 10 casos confirmados, todos fueron cubanos, 5 fueron contactos de casos confirmados y en 5 no se precisa la fuente de infección, 2 fueron del sexo masculino y 8 fueron del sexo femenino. Haciendo un resumen del comportamiento de la enfermedad también a nivel mundial, como en cada jornada, la estadística nos llega a través de este parte habitual del Ministerio de Salud Pública. 185 países siguen reportando la enfermedad con una cifra de casos confirmados de más de 8.318.370. Este es el dato exacto. El total de fallecidos a nivel mundial, 448.735. para una tasa de letalidad de 5,39. La situación en la región de las Américas sigue siendo convulsa, ya lo aclaraba el experto durante esta conferencia de prensa. La cantidad de casos confirmados sigue ascendiendo vertiginosamente, 4.098.241 es el total de número de casos confirmados, que representa el 49,27 del total de casos reportados en el mundo. La cantidad de fallecidos en la región de las Américas, 212.399, para una tasa de letalidad de 5,18%. Estos son los datos generales. Ahora, a través de las preguntas de la población, también de los medios presentes en la conferencia, que tienen posibilidad de participar en esta conferencia, tanto nacionales como extranjeros, hoy se preguntaban que qué criterios se siguen para realizar las pruebas PCR en tiempo real. El experto aclaraba que se aplican a casos sospechosos, a contactos de diagnosticados, por supuesto, a las personas que hoy se encuentran ingresados con la enfermedad en cada una de las instituciones de salud habilitadas para su seguimiento, a los ingresados, decíamos, a una persona que, por ejemplo, padezca de alguna infección respiratoria aguda, lamentablemente que haya fallecido, también a un fallecido con alguna infección respiratoria aguda se les realiza el PCR en tiempo real. A quienes llegan del exterior y siguen un curso en aislamiento, también al terminar ese periodo de aislamiento se les realiza el PCR en tiempo real. Cuando aparece un evento de transmisión local en un centro de trabajo, al 100% de los trabajadores se les realiza este examen confirmatorio y cada vez se trata de abarcar más a personas, dado el curso asintomático que usted conoce que ya tiene la enfermedad. Otra pregunta llegaba a esta conferencia de prensa y se trataba de un caso específico de un paciente con miastenia grave. En este caso explicaba el experto que se trata de una enfermedad inmunológica del sistema nervioso central y que hasta ahora no se ha tenido ningún caso con esta enfermedad que haya padecido de la COVID-19.
pacientes como él no podrán utilizar la vacuna, y se refería a las distintas variantes que se utilizan las vacunas de virus muertos, de virus vivos, y entonces él de alguna manera explicaba que se propone para este tipo de pacientes utilizar vacunas de virus muertos por la magnitud de esta enfermedad, por las características de esta enfermedad. Estos fueron los temas que llegaron hoy a través del parte habitual que nos ofrece cada día desde el Centro de Prensa Internacional el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del sector. Pero usted no se vaya de nuestra sintonía. Hoy estaremos hablando de un tema que ha sido bien noticioso y ayer nuestros espacios informativos lo seguían, y es a partir de la declaración del CIGB 258, que ya se comienza a llamar HUSVINSA, para hacer de uso de emergencia a pacientes con la COVID-19. De este tema estaremos conversando en solo instantes. Usted acompáñenos. La línea confidencial antidrogas amplía su servicio. Brindará apoyo psicológico para la prevención y manejo de las afectaciones psicológicas generadas por la COVID-19. Mantiene su funcionamiento las 24 horas del día de manera gratuita. Línea confidencial antidrogas 103. Y ha sido decisivo el aporte de la biotecnología cubana, en definitiva de la ciencia, en función del tratamiento y la atención a los pacientes con la COVID-19. Justamente ayer trascendía el encuentro del presidente cubano con los científicos, algo que ocurre todos los jueves también para tener un seguimiento de estos protocolos de atención a las personas que han sido confirmadas con el SARS-CoV-2. Pero para conversar sobre el impacto que ha tenido en nuestros medios la declaración del CIGB 258 como HUSVINSA ya de uso de emergencia, hoy tengo el gusto de presentar en el estudio a la ingeniera Jacqueline Rodríguez Valdés, subdirectora del Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, SECMED. Esta es una entidad que ya ha participado en estas transmisiones especiales nuestras, y hoy tengo el gusto de conversar con la subdirectora. Bienvenida, Jacqueline. Muchas gracias, buenos días, Gisela, y muchas gracias por la invitación nuevamente acá. Ahora, ¿qué ha pasado con HUSVINSA? Ya sabemos que era la nomenclatura anterior era CIGB 258, esta modalidad terapéutica, como la ha denominado también la líder del proyecto, la doctora María del Carmen Domínguez, y que hemos entrevistado también a través de los reportes de prensa de nuestro noticiero. ¿Qué ha pasado? Y cómo hoy se ha autorizado ya su uso de emergencia a nivel nacional. Sí, es válido decir, Gisela, que esta no es una autorización que sea novedosa en el mundo de la regulación. La OMS ha insistido mucho tiempo sobre el uso de esta modalidad regulatoria, sea esta la denominación que se use por los países o no, y viene haciendo mucho énfasis en esto, sobre todo desde el 2009, cuando ocurrió la pandemia del H1N1. Y a partir de la declaración de la OPS a finales de abril, donde instaba a los países a actuar en consecuencia con la emergencia que se viene presentando en el mundo para establecer procesos regulatorios que permitieran que productos que aún estuvieran incluso en investigación pudieran utilizarse a partir de demostrar, por supuesto, que tuviesen una evidencia de actuar en forma beneficiosa en esta enfermedad para garantizar su acceso a la población. De manera que esto es una autorización que el SECMED no tenía establecida, independientemente de que el SECMED sí tenía otras regulaciones sobre las cuales se vino utilizando con anterioridad el 258, en el caso del uso compasivo y luego el programa de uso expandido de este producto, que a los cuales responde autorizaciones que responden a situaciones de emergencia, pero recientemente el CEME, a partir de este llamado que hacía la OPS a finales del mes de abril, estableció muy recientemente, apenas el 29 de mayo, esta resolución que establece
el otorgamiento de la autorización de uso de emergencia de los productos que están aún en investigación. Estamos hablando, por si los televidentes todavía no se conectan, del CIGB-258 y Ajusvinza, aquella modalidad terapéutica que de alguna manera también controlaba la hiperinflamación, como lo han llamado aquí los expertos. Estoy revisando ahora mismo una publicación de Biocuba Pharma, una entidad, el CIGB pertenece a Biocuba Pharma, y reduce el riesgo de mortalidad de pacientes con la COVID-19. Veíamos también a través de muchos reportes cómo se había reducido ese riesgo, sobre todo cuando estábamos en la fase, cuando el paciente estaba ya en la fase crítica o grave. Y justamente el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, CECMED, otorgó recientemente la autorización de uso de emergencia al medicamento Ajusvinza para el tratamiento a la COVID-19. El producto, inicialmente conocido con el código CIGB-258, es un logro del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología como parte de la respuesta de la comunidad científica y la industria biotecnológica y farmacéutica Biocuba Pharma al enfrentamiento de la pandemia. Tenemos detalles. El Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, CECMED, otorgó la autorización de uso de emergencia al medicamento Ajusvinza, desarrollado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, CIGB, para el tratamiento a la COVID-19, luego de una rigurosa evaluación del expediente presentado por el Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica Biocuba Pharma. En este caso, el CIGB 258 ha tenido ya resultados de seguridad, porque ha tenido otros estudios que se han hecho con anterioridad para otro tipo de indicación, y por eso este proceso ha sido más ágil. Es un producto, es un péptido que en el contexto de esta pandemia ha dado muy buenos resultados. ¿Por qué razón? Porque se ha usado en los casos críticos y los casos graves, donde ha permitido salvar vidas. Y todos estamos trabajando con el mismo objetivo. El objetivo es salvar vidas. Y este producto lo ha demostrado. El sistema inmunológico pierde su control y eso afecta a los diversos sistemas del organismo, conllevando a lo que puede ser el paro múltiple de órganos y que los pacientes tengan un desenlace fatal. Y el mecanismo de acción de Ajusvinza, que tuvo el código inicial en las investigaciones clínicas de CIGB 258, precisamente está centrado en disminuir esos niveles de hiperinflamación, de disminuir, de regular la producción de esas citocinas que conllevan a ese desenlace fatal en esos pacientes. Hasta el momento se han tratado 62 pacientes y se ha observado una supervivencia en pacientes en estadio crítico de un 73%, en pacientes en estadio grave de un 90% y en pacientes que están de cuidado, que presentan signos de evolucionar a la gravedad, pues se ha evidenciado una supervivencia de un 100%. En la literatura científica no existe hasta el momento ningún producto que haya demostrado resultados similares en pacientes con COVID-19 en estadio grave y crítico de esta enfermedad. Autorizo para uso de emergencia de un medicamento que ciertamente despierta la esperanza. Niurka Damaris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y hoy estamos hablando de Ajusvinza, una modalidad terapéutica que ya se aplica en todas las terapias del país. Y por eso converso con la ingeniera Jacqueline Rodríguez. Estamos hablando del tema de su registro en esta transmisión especial. Ahora bien, esta aprobación, Jacqueline, servirá ante la solicitud de otros países. Ya sabemos que tiene un impacto en las terapias de las instituciones de salud a nivel nacional. Ahora, ¿servirá a otros países también? Sí, bueno, primeramente aclarar que la autorización de uso de emergencia no constituye un registro, pero sí es una autorización que por supuesto permite el uso más ampliado de este producto. Es una buena pregunta porque justamente de esta reunión que te hablaba de la OPS, se derivó un documento que fue el objeto de análisis de esa reunión, donde la OPS insta a las autoridades reguladoras nacionales a reconocer
primeramente a otorgar este tipo de autorización y luego a reconocer las decisiones reguladoras de otras autoridades. En consecuencia, pudieran otros países solicitarle a Cuba el producto Husvinsa y pudiera hacerse amparado en el reconocimiento de esta autoridad, de esta autorización, que ha dado el CENME de uso de emergencia, porque por supuesto en todos los países para que se introduzcan los productos médicos, los medicamentos, los equipos, dispositivos médicos, también tiene que ser avalado por una autoridad reguladora y en consecuencia justamente ese es el llamado a que otros países reconozcan esta autorización que ha dado el CENME para que este producto pueda tenerse, o sea, que se pueda tener acceso a este producto en otros países. Claro. Ahora, usted me habla de que no constituye un registro. ¿Qué necesita un producto, un fármaco, para llegar a constituirse en registro? En este caso, Husvinsa, del que estamos hablando. Bueno, es importante aclarar también que esta autorización de uso de emergencia se le otorga a un producto cuando ha demostrado evidencias de seguridad y de una efectividad y sobre todo una seguridad que es superior a los riesgos que pueda tener asociado a este producto. Pero bueno, ya tenemos una experiencia en su uso, primero con la autorización de uso compasivo a pacientes individuales y luego con el programa de uso expandido. Y basado en eso y en los resultados anteriores que tenía con ensayos clínicos, uno fase 1 y uno en fase 2 iniciado, pero específico para artritis reumatoide, pero que mostraban indicios de seguridad y de sus mecanismos de acción, pues se otorgó esta autorización. Pero un producto, respondiendo a tu pregunta, un producto tiene que transitar por las fases de ensayos clínicos para poder otorgársele su registro sanitario y una vez que haya complementado todas esas fases clínicas y preclínicas y clínicas, pues entonces con la evaluación del registro, pues si cumple con todos los requisitos de la regulación para el registro para los requisitos de la regulación para el registro de medicamentos de uso humano, pues se le puede otorgar. Claro. Son procesos, evidentemente, son procesos de seguridad, usted decía también de confiabilidad de este fármaco, procesos incluso donde sigue interviniendo el factor científico, ¿no? Sí. A partir de la evidencia. De la evidencia, el CENME siempre trabaja sobre la base de que se compruebe que los medicamentos, equipos, dispositivos médicos tengan calidad, sean seguros y sean eficaces. Así es. Bueno, hoy estamos hablando de Husvinsa, porque lo hemos reiterado, forma parte del protocolo de atención declarado por nuestro país para el tratamiento a pacientes con la COVID-19, pero también la labor científica de los profesionales del Laboratorio de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Matanzas permitió la formulación de un nuevo medicamento homeopático para la prevención de la COVID-19. Veamos de qué se trata. El quehacer científico de los profesionales del Laboratorio de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas ha permitido concretar una formulación homeopática antigripal. El CENME le ha dado la autorización a la Universidad de Matanzas para comenzar a producirla, siguiendo también la orientación de aprovechar en este caso las capacidades en los dispensarios para producir estos elementos que están dirigidos a la población en este enfrentamiento a la COVID-19. Mejorar los mecanismos de adaptación y los factores de riesgo resultan algunas de las aristas sobre las cuales indaga este medicamento producido a pequeña escala en el laboratorio. Contamos con la asesoría como tal de la doctora Martín Yul. Durante mucho tiempo es una institución desde el punto de vista de la homeoprofilaxis en diferentes lugares del mundo y ha participado en conjunto desde hace ya 10 años con el Instituto Finlay, en este caso la doctora Concepción Campa, en el desarrollo de, estos procesos de inmunoprofilaxis o de homeoprofilaxis dirigidos a crear mejores respuestas adaptativas. Los especialistas también trabajan de conjunto con otros centros investigativos de la provincia, como la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indiatuey, en proyectos a mediano y corto plazo. Hoy, como tal, el laboratorio tiene una función que no solamente se basa en la investigación, está tratando de acortar ese proceso que hay entre investigación y acción. De alguna manera,
lo que se puede hacer, no es necesario que espere tanto tiempo para que las personas se den cuenta del beneficio que pueden tener. Es uno de los mecanismos de las brechas que tenemos hoy, que es una de las investigaciones básicas. Combinar la labor docente e investigativa aplicada a problemas reales de salud de la población, como es el caso de la COVID-19 y otras enfermedades crónicas, constituye práctica común para quienes día a día hacen ciencia en el Laboratorio de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas. Eliana Taguas Merino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La ciencia cubana en la vanguardia, la contención del nuevo coronavirus. Ahora, ¿qué otros productos o medicamentos pudieran optar por esta misma condición de Jupinsa, Jacqueline, de la autorización de uso de emergencia? Bueno, todos los productos que pueden tener registro, porque puede tener un registro, pero indicado para otras afectaciones o otras enfermedades, por lo tanto también pudieran optar por eso, o pueden ser productos como el Jupinsa, que están aún en investigación. Hemos conocido ya que se nos va a presentar la solicitud del itolizumab, que es el otro medicamento que también se ha usado en nuestras terapias, llamado itolizumab o anti-CD6, como también lo puede conocer nuestra población, y también pudiera otorgarse a partir de este mismo autorización de uso de emergencia a una investigación, un desarrollo que se está llevando de un ventilador pulmonar que específicamente para ello el CENME ha establecido los requisitos mínimos que pudieran establecerse, valga la redundancia, para poder aprobar un uso de emergencia de este equipo en investigación. Y es válido decir que este es un proceso que, al igual que ha pasado en toda la etapa COVID con todos los productos que son novedosos, el CENME los ha acompañado desde etapas muy tempranas. Y es importante afirmar, o sea, también comentar que esta no es una práctica, afortunadamente para el país, no es una práctica COVID. Nuestro director, el doctor Rafael Pérez Cristián, ha insistido desde hace mucho tiempo de la necesaria integración que tiene que haber entre la autoridad reguladora y la industria farmacéutica, por supuesto que sin que medien conflictos, claro, y cada uno cumpliendo el rol que le corresponde dentro de cada uno de los procesos, pero sí acercar un poco más la autoridad reguladora para el acompañamiento de todos los procesos, con lo cual también se logra un acotamiento, una disminución de los tiempos de regulación. Ahora, también pensamos que al interior de todos estos proyectos, usted hablaba incluso del itolizumab del Centro de Inmunología Molecular, y hemos entrevistado en más de una ocasión también a la doctora Tania Crombet, y nos hablaba de los beneficios también en fase, para pacientes, en fase crítica o grave. Ahora, ¿seguiría en el mismo curso? Tendrían que presentar un proyecto, es decir, la contraparte también tiene que presentar resultados, además de la evidencia ya aprobada, tienen que tener, digamos que una estrecha comunicación, interrelación con el CECMEC. Sí, bueno, estos son productos, como les decíamos en la entrevista que tuvimos anteriormente. El CENME no son productos que son nuevos para el CENME. O sea, claro, nuestra industria cubana es controlada por el CENME, inspeccionada por el CENME, los productos son vigilados por el CENME, son registrados por el CENME, autorizados los ensayos clínicos, y por lo tanto son productos que conocemos. Y hemos seguido, por supuesto, todo el transcurso de su uso con las autorizaciones que se le dieron anteriormente, y bueno, los compañeros de SIN dicen que ya tienen la autorización lista para presentarla al CENME, y por supuesto ya ves que hemos actuado de manera muy rápida. Solamente el 29 la resolución, ya el 17 se otorgó la autorización, y así mismo va a ocurrir con el itolizumab, siempre y cuando todo esté en regla.
Claro, regulaciones necesarias para evaluar la efectividad de los fármacos que la ciencia cubana está poniendo hoy a disposición de las instituciones de salud. Sin la ayuda, por supuesto, del personal médico no sería nada posible. Por tanto, la ciencia, en función también de los servicios de salud en nuestro país y fundamentalmente en función del combate a esta contingencia sanitaria. Las gracias a usted, doctora. Muchas gracias. Ingeniera, porque siempre aquí decimos doctores, doctoras, porque es un espacio de salud, pero usted me aclaraba hoy que es ingeniera, por su presencia hoy aquí, por traernos también algunas novedades como el tema del itolizumab. Ya sabemos que Jubinsa cuenta con la autorización del uso de emergencia de esta entidad regulatoria. Las gracias por su presencia hoy aquí. Y nosotros ayer, durante la transmisión, conocíamos que los 52 integrantes de la brigada Henry Riff que arribaron a nuestro país procedente de Lombardía no se pierden esta transmisión, esta programación especial y mucho menos la conferencia del doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Muchos siguen esta transmisión en vivo y no se pierden ninguno de sus detalles. Carlos Carides, Lázaro Osbel Guerra y Carlos García son los únicos 3 villaclareños que integraron la brigada Henry Riff que prestó ayuda en el territorio italiano de Lombardía. Mientras ellos cumplen su periodo de aislamiento allá en la pradera antes de regresar al hogar, sus familias se alistan para el reencuentro. Para cada familia cubana que vio el regreso de la brigada médica de la isla luego de prestar ayuda en Lombardía, fue un día emocionante. Lo vimos en el televisor, ¿no? Y era uno de los últimos. Estábamos como esperando, ansiosos, ¿no? ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo será que sale? Y nada, fueron los últimos, pero lo vimos, fue rápido, no fue mucho tiempo que estuvo en cámara. Pero nada, nos sentimos muy agradecidos también con el pueblo, ¿no? De que fueran allá, que pudiéramos verlo. En ese avión que llegó, yo quería introducirme dentro del televisor, no sentada en el sillón donde estaba, y aquella emoción, y en un momento levanté la mano y dije adiós como si ellos me fueran a responder. Desde que pusieron la primera ventanilla que lo vimos, ya hasta el niño, yo creo que por instinto ya él lo reconoce cada vez que lo ve en cualquier imagen, en cualquier foto. Uno lo identifica enseguida. Por mucho que hayan iguales o que no se conozcan por el mismo nasobuco, pero uno siempre lo identifica. En 3 hogares de Villa Clara, esa espera se tiñe de admiración. Desde entonces, cada jornada es una cuenta regresiva para el reencuentro y el abrazo. Uno siente una satisfacción grande, porque ya sabe que cumplió, que vino, que regresó bien, que va a estar entre nosotros de nuevo. Pero en la disposición de él se sobra. Hoy por hoy él dice que aunque haga falta nuevamente, él no llega aquí y continúa su misión. Y eso siempre hay personas que le dicen, pero Carlos, tienes que ya descansar. Él dice, sí, llegará el momento, pero cuando la patria lo necesite, ahí estoy. Vísperas del Día de los Padres, cada uno de los hijos de los 3 villaclareños tienen también motivos especiales para la espera, pero también para el orgullo. Me siento orgullosa de él por pertenecer al ejército de Bata Blanca. Que es un orgullo para mí tener un padre así. Siempre estoy orgullosa de él, satisfecha, porque siempre dice que sí, nunca dice que no para salvar la vida. Estamos distantes, pero estamos cerca a la misma vez porque los sentimientos siempre están con ellos. Va a ser un Día de los Padres diferente porque no vamos a poder estar juntos, pero él sabe que sí vamos a estar con él ahí siempre. Y mientras llega ese instante de risa y lágrimas, desde la distancia surge también el mensaje de papá para reafirmar, a nombre de todos, por qué son héroes no solo para 3 familias de Villa Clara, sino para otras muchas de todo el país. La labor que realizamos, que es lo que nos inspira y que nos hace más fuertes para poder seguir luchando por ellos mismos, porque todo esto no es solamente por una persona en específica, sino por mis hijos, por la humanidad, por la vida. Desde Villa Clara, Juniel Sifonte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Todos los cubanos estaremos al tanto de ese abrazo de la familia a los cooperantes cubanos. Y de esta forma estamos poniendo punto final a nuestra transmisión que hoy llevó a usted del parte habitual del Ministerio de Salud Pública sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. El mensaje del doctor Durán y de nuestro colectivo es que se cuide, a que siga usando su nasobuco aún en etapa recuperativa para muchas provincias del país. La cita es mañana a las 9 de la mañana. Muy buenos días. Buenos días, ya hoy es viernes, día para dibujar. Buenos días, nuestra amiga Luna está lista a las 10 de la mañana en Muñez en TV. ¡Perfecto! Ahora veremos una mariposa. Presta atención, Luna, va a quedar hermosa. ¿Escuchas lo que está de moda o música?